Abuelo finge quedar pobre para dar una lección a sus nietos y descubre una triste realidad. Decía mi madre que no debíamos preocuparnos por las adversidades que pasábamos en la vida, porque en el mundo todo tenía solución, que si existía algo que nosotros no podíamos corregir, eso era la muerte. Y con todo, ella siendo una mujer de fe también decía que hasta morir tenía remedio, porque el que era capaz de creer en Dios no moriría eternamente, sino que un día volvería a vivir. Don Roberto siempre fue un hombre trabajador que se dedicaba a las labores de pesca en su pueblo. El sujeto se casó siendo solo un jovencito, con quien consideraba la mujer de su vida. Ellos eran muy felices y tenían planes de progresar para cuando tuvieran hijos pudieran brindarles un buen futuro. Con 5 años de matrimonio, el sueño de convertirse en padres tocaba a sus puertas, pues esta bella mujer había quedado embarazada. La pareja estaba muy feliz porque tendrían un pequeño que sería la prueba del amor que se habían demostrado todo el tiempo que llevaban juntos. No obstante, no se imaginaban lo que estaba a punto de suceder. Resulta que en medio del parto de esa mujer surgieron muchas complicaciones. Los doctores salieron de quirófano a pedirle a Roberto que escogiera entre qué vida salvar, si la de su hijo o la de su esposa. Aquella decisión fue muy difícil para el hombre, quien terminó pidiendo que salvaran a la mujer que amaba, porque en el futuro podrían tener otros niños. Sin importar la decisión del individuo, los planes del creador eran otros, porque a pesar de que los doctores buscaron salvar a la madre, fue la bebé quien terminó librando su vida. Cuando Roberto fue informado de la noticia, se rompió en llantos, y en lo más profundo de su corazón, tenía sentimientos encontrados en contra de Sofía, su hija, quien acababa de llegar al mundo. A medida que transcurrían los meses, el rencor en contra de su pequeño angelito crecía más. Roberto no podía ni verla, porque cada vez que la tenía enfrente, le recordaba a su mujer. Es que la niña era idéntica a su madre, y por eso el hombre la rechazaba cada vez que podía. Sabiendo que no podía vivir una vida tranquila teniendo a esa niña a su lado, decidió entregar a Sofía a la hermana de su difunta mujer, y desde entonces la pequeña crecía alejada de su padre, y lo veía cuando mucho una vez al mes. A lo lejos, Roberto observaba a su hija, sin que ella lo notara. Es que en realidad sí la quería, pero no la podía tener con él porque le recordaba a su esposa. Su pequeña creció creyendo que su padre no la amaba, y cuando ésta ya era una mujer, ni siquiera tuvo el honor de ser entregada por su papá en el altar, en vista de que Roberto había decidido no asistir al matrimonio. Posteriormente comenzó a transcurrir el tiempo. Sofía formó su propia familia, con un hombre que la amaba mucho. En el transcurso de 6 años ya tenían 3 hijos. La vida de los integrantes de ese hogar parecía un cuento de hadas. Tenían comodidades y siempre habían estado juntos. Roberto nunca llegó a conocer a sus nietos, porque su hija le había agarrado rencor y se había mudado lejos para que sus hijos no lo conocieran. Hubo una tarde en la que Sofía salió con su esposo a celebrar su aniversario. Sus hijos quedaron en casa con la niñera, y para el colmo de las tristezas, la pareja tuvo un accidente y la mujer perdió la vida. En cambio, su esposo solo tuvo pequeñas heridas. Este duró unas semanas en el hospital, pero cuando fue dado de alta, abandonó a sus hijos y nunca más apareció para buscarlos. Estando 3 niños solos, las autoridades fueron alertadas y después de investigar, determinaron que el único familiar que tenían los pequeños era don Roberto. A este lo llamaron y le informaron la situación. En ese momento el dolor se apoderó de su vida, porque se enteraba del fallecimiento de su hija y la culpa lo carcomía por nunca haber sido un padre para ella.
Ante esa situación, las personas que estaban en el resguardo de los niños le preguntaron que si él se haría a cargo de ellos, porque si no irían a parar a un orfanato. Luego de pensarlo unos minutos, el señor decidió recibirlos en casa, porque de esa forma consideraba que podría recuperar parte del tiempo perdido. En el tiempo que don Roberto llevaba viudo, no se había vuelto a casar, ya que nunca había olvidado a su esposa. Aunque su economía no era la mejor, por lo menos tenía para vivir cómodamente. Con sus recursos, les proporcionaba a sus nietos todo lo que necesitaban, pero queriendo ofrecerles más, invirtió en un negocio pesquero en su ciudad, que con el paso de los meses se convirtió en toda una mina de oro. Y así el anciano llegó a ser un hombre muy rico. A medida que pasaban los años, los nietos de ese señor comenzaban a crecer. Los dos más pequeños ya estaban a punto de finalizar la adolescencia, y el mayor ya era todo un jovencito hecho y derecho. Como muchos saben, a esa edad los hijos o los nietos, pues este era el caso, empiezan una de las etapas más complicadas de la vida. Los chicos tienden a separarse de sus familiares y empiezan a vivir nuevas experiencias alejadas de las actividades cotidianas que realizaban en casa. En el hogar de don Roberto no era la diferencia. Sus nietos ya casi no pasaban tiempo con él, y esto hizo creer al anciano que no lo querían. Los tres jovencitos ya no compartían casi con el señor, y al parecer solo lo buscaban para sacarle dinero, para compartir en fiestas y salir de paseo con sus amigos. Esta situación no fue bien vista por don Roberto, quien comenzaba a sospechar que sus nietos solo estaban interesados en su fortuna y que verdaderamente no lo amaban. Para saber la verdad, don Roberto decidió poner un plan en acción, el cual consistía en decir que sus negocios se habían venido a la quiebra y que por ende estaban en la pobreza. La aparente situación económica que estaban viviendo más bien hizo que los chicos se acercaran al anciano, en vista de que esos, queriendo colaborar con la situación en casa, comenzaron a vender sus cosas personales, como automóviles, teléfonos y otros objetos de valor, para ayudar a liberar las supuestas presiones de su abuelo. Aparte, los chicos comenzaron a buscar empleos, pues de alguna forma debían conseguir ingresos con los cuales pudieran ayudar al señor. En el paso de los días, don Roberto no solo fingió su estado económico, sino que también empezó a simular malestares y dolencias. Esto trajo como resultado que el nieto más joven se pusiera al cuidado del señor. Por un par de semanas, don Roberto se mantuvo de esta forma, probando a sus nietos, y en el tiempo que lo había hecho, había descubierto que los muchachos sí lo amaban, y que solo se habían distanciado por cosas de la edad. Así que don Roberto estaba dispuesto a contarles todo. Organizó una reunión privada y cuando los chicos ya estaban juntos, se puso en pie para confesar su mentira. No obstante, minutos antes de hacerlo, el anciano comenzó a sentirse mal y lo llevaron de inmediato al hospital. Luego de ser revisado, recibió una noticia muy dolorosa. Sus riñones estaban colapsados y tenía muy pocas posibilidades de sobrevivir, tanto así que los doctores insinuaron que en pocos meses el señor abandonaría este mundo. En el hospital ya no podían hacer nada por él, así que el anciano fue dado de alta. Los chicos salieron con el señor a su casa y se pusieron a buscar mejores empleos, porque consideraban que si tenían más dinero, podían alargar los días que el hombre viviría. Los chicos mayores salían muy temprano de casa y regresaban muy tarde para conseguir dinero. Así se mantuvieron casi una semana, mientras que el menor se mantenía al cuidado de su abuelo.
Los tres muchachos ponían lo máximo de sí para mantener al anciano con vida. Mientras tanto, don Roberto se preguntaba que cómo le contaría a sus nietos la verdad. Él tenía miedo de que ellos lo rechazaran por haberles mentido. Sin embargo, después de agarrar fuerzas, los reunió y les contó todo. Al escuchar lo que les decía su abuelo, los chicos quedaron muy sorprendidos, pero lo amaban tanto que no podían ni condenarle por su proceder, porque además entendían que ellos se habían alejado mucho de su abuelo en su etapa de adolescencia, y por eso es que el señor había actuado de esa manera. Aparte, enterarse que en realidad aún tenían dinero había sido un alivio para ellos, pues consideraron que con todo lo que tenían podrían alargar la vida del señor. No obstante, cuando se trata de la vida y la muerte, descubrimos que ni con todo el dinero del mundo podemos hacer la diferencia, porque a pesar de haber invertido muchísimo capital en la recuperación de don Roberto, este finalmente perdió la vida. Después del sepelio del señor, estos chicos se hicieron más unidos. Ellos se convirtieron en herederos de una gran fortuna, y los tres continuaron sus estudios para convertirse en profesionales y estar capacitados para continuar el manejo del patrimonio familiar. Aquello que habían vivido les enseñó grandes lecciones, y a pesar de la tristeza por la pérdida de su abuelo, estaban felices por haber estado junto a él en sus últimos días. Bien amigos, ¿qué les pareció esta hermosa historia? Sin duda alguna con un mensaje inmerso dentro de ella. Si lograste desencriptar el mensaje allí, déjame tu comentario allí abajo. Yo con gusto te regalaré un corazón. Soy tu amigo Carlos Matthews y no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones para que recibas más historias como estas en tu celular, tablet o de donde quiera que te conectes. Conmigo será hasta una próxima historia en tu canal Historias Encriptadas.